Cuando hablamos de aplicaciones de PWM, una de las mayores aplicaciones que se hace es controlar la potencia que le llega a la carga. Esto se puede utilizar para diferentes tipos de aplicaciones. Lo más común es utilizarlo para controlar la velocidad de motores o para el brillo de bombillas o LEDs. ¿Qué ventajas nos da esto? Primero, tiene un bajo consumo energético, es eficiente, fácil de implementar, preciso y rápido, y también que es compatible para diferentes tipos de pantallas. ¿A qué se refiere este punto? Existen diferentes tipos de pantallas que implementan PWM, pantallas RGB, LED, LCD y OLED. Estas se presentan como matrices de LEDs, ya sean RGB rojo, azul y verde, que estos van a iluminarse según la potencia que sea requerida para cada color en específico. Por ejemplo, donde tenemos que para el RGB del color rojo tenemos la parte del R del rojo en su máxima potencia y los otros dos apagados. Y así con diferentes colores se puede ajustar de la forma adecuada para tener los colores deseados. En la aplicación de controlar la potencia que le llega a la carga, un concepto muy común es el ciclo de trabajo, que en este caso se refiere a el porcentaje de la señal que está siendo tomado en cuenta como encendido. Es decir, que lo que tenemos que hacer es calcular una división entre el ancho de pulso que está en encendido y dividirlo entre el periodo para obtener así el porcentaje. Y dependiendo del ciclo de trabajo podemos obtener diferentes tipos de potencia para controlar una carga. En este caso, al principio tenemos un 0% donde tenemos nuestra señal en 0. Luego tenemos un 25%, un 50%, 75% y 100% en que la señal es totalmente 5 voltios. Otra aplicación es la fibra óptica, aunque esto casi no es utilizado. El PWM se puede usar para tipos de fibras ópticas que son de bajo costo, aunque aún así no es tan utilizado. Más que todo se lo utilizó como un método experimental para ver si se podía aplicar. No es muy común. Las características son que es ineficiente, desperdicia ancho de banda, presenta distorsión y el ensanchamiento en largas distancias, es decir, que si la señal comenzó de este tipo, puede comenzar de esta forma y eso puede provocar malas lecturas del resultado. Y la ventaja sería su bajo costo. Esas solo se llegan a aplicar en distancias que sean menores a 100 metros y que impliquen no la necesidad de velocidad ni nada. En casos en los que no se requiere velocidad, se tiene un bajo presupuesto y se tiene una distancia corta, más que todo para sensores. Existen también otras aplicaciones que no están muy relacionadas con el PWM como tal, que son el uso en servomotores, que en este caso no se utiliza el PWM para controlar el servomotor, pero se lo utiliza como una señal que esta va a ser modulada de esta forma para representar 0 grados, para representar 90 grados, 180 grados y así sucesivamente. Y también los microcontroladores presentan puertos PWM con contadores y también una entrada para el ciclo de trabajo para crear esa señal. La modulación PWM como tal se puede representar de una forma sencilla, con la señal moduladora, un generador de diente de sierra y un comparador. De esta forma se puede obtener una salida de PWM y también se puede obtener otro tipo de modulación, pero eso se hablará en otro video. Y en este caso, PWM presenta dos tipos de índices, el índice de modulación y el índice de frecuencia. En el índice de modulación, que en este caso no se aplica mucho, se tienen las amplitudes de las dos señales. Y en el índice de frecuencia se tienen las frecuencias comparadas. De esta forma se tiene que el índice de frecuencia debe ser recomendable que sea mayor a 21 para mantener la calidad de la señal. Este índice de modulación que se obtiene comparado la señal de referencia con la moduladora puede ayudar a determinar la distorsión armónica de la señal de salida y también es una medida del contenido armónico de la misma. Modifica la eficiencia de conversión, las pérdidas de conmutación y también se puede saber la pureza de la salida. Como podemos observar aquí en la gráfica, tenemos el comparador que va a ayudar a tener los puntos en los que se intersecten la señal
que estamos enviando, la señal moduladora, y también nuestra referencia, que en este caso es el diente de sierra. Entonces, en los puntos donde ocurre la intersección es donde ocurre el pulso. Pulso, pulso. En este caso tenemos esta intersección que generará el inicio de este pulso y termina aquí. Y cuando vuelve a intersectar en este punto tenemos otra señal. Por eso dijimos que es importante que el índice de frecuencia sea mayor a 21, para no perder información en estos casos donde la frecuencia de la señal del diente de sierra es parecida o no tan diferente que la señal moduladora. Para comenzar el proceso de modulación, la primera herramienta que necesitamos es un generador de la señal de diente de sierra, que es lo que estamos esperando. Entonces, aquí, esto se rige mediante la siguiente fórmula, donde la frecuencia de este diente de sierra va a depender de las resistencias. La resistencia 3, el capacitor, la resistencia 4 y las otras de resistencia 1 y 2. De esta forma, con dos amplificadores operacionales se pueden obtener esa señal de diente de sierra, que se diferencia de la señal triangular debido a que esta tiene diferentes periodos para llegar al pico y para volver a bajar, para llegar al pico y volver a bajar. Si tuvieran periodos iguales o tiempos iguales entre el pico y la subida o la bajada, se volvería una señal triangular. Aquí tenemos el circuito modulador PWM, donde esta parte representa la generación de la señal diente de sierra. Y lo primero sería calcular su frecuencia. En este caso tenemos la R3, que sería 100K, 100.000. Esto dividido entre 2 por el valor de nuestro capacitor, que es de 500 por 10 elevado a menos 9. Esto multiplicado por nuestra resistencia 4, que es 40K. Y esto multiplicado por la suma de R1 más R2, que sería 5000 más 40.000. Y esto nos da como resultado una frecuencia de aproximadamente 55.6 hercios, lo cual cumpliría con el criterio que dijimos antes, donde la frecuencia de esta señal debe ser 21 veces mayor que la que está aquí, que en este caso esta es de 1 hercio. Ahora, si realizamos nuestra simulación y hacemos correr el programa, podemos observar cómo nuestra señal PWM, que es esta la rosada, crece y también decrece su ciclo de trabajo, el ancho de pulso. Y esto depende de cuánto sube o baja nuestra señal azul, que en este caso es la moduladora. La moduladora, nuestro diente de sierra y el PWM. Ahora, si lo reducimos un poco el tiempo, podemos darnos cuenta cómo cambian los valores de mejor forma. Para la modulación PWM también tenemos otros tipos de circuitos que no involucran el proceso como tal por separado, el del diente de sierra y aparte el comparador, pero cumplen la misma función. Entonces aquí tenemos este circuito que está compuesto por un OPAMP 741 y aquí se ingresa la señal con un capacitor para filtrar un poco la señal. Luego aquí tenemos una resistencia y otra resistencia, que ambas van a retroalimentarse, y otro capacitor, y esto ayudaría a tener nuestra señal PWM, que también va a depender del capacitor 2 y de su capacitancia. Aquí tenemos también otro tipo de circuito que está hecho con los 555 y ese es un poco más complejo, pero cumple el mismo propósito de sacar una señal PWM. Este en sí es una parte de modulación de ancho de pulso como tal. Esta parte nos va a sacar una señal cuadrada y esta va a ser la que va a modular el PWM. Para la demodulación PWM tenemos este diagrama de bloques que podemos ver que es un poco más complejo que el que teníamos para la modulación.
Ese está compuesto por un generador de pulsos que lo que va a hacer es limpiar la señal PWM que viene con ruido. Y luego tenemos aquí dos partes, que es el generador de rampa y pedestal, que esto prácticamente es como un integrador con, con reseteo. También tenemos un pulso de referencia y después un clipper. A ver, se puede notar un poco mejor en la gráfica. Si tenemos, por ejemplo, nuestra señal con ruido, lo que va a hacer el generador de pulsos es limpiar la señal y ya no va a tomar en cuenta nada del ruido que estaba ahí. Luego tenemos esta parte que se divide en dos. La parte del generador de rampa y pedestal, que es esta, y la parte del pulso de referencia, que es este. Entonces, primero, lo que va a hacer el generador de rampa es, como dije antes, un integrador que tiene reseteo. Este reseteo ocurre en cada flanco de subida, que en este caso es este punto. Flanco de subida y se resetea. Flanco de subida y se resetea. Entonces, como esto tiene la misma función que un integrador, entonces lo que va a hacer es que en la parte que está constante va a subir la señal y aunque no exista nada de energía, trabajo aquí, entonces lo que va a hacer es que se mantenga la señal constante. Y lo mismo en el otro lado. Sube la señal y se mantiene constante y sube la señal y se mantiene constante en estos puntos. La siguiente parte que está en paralelo es el generador de pulso de referencia. Este lo que va a hacer es que cada final de cada periodo va a crear un pulso que va a tener un periodo ya establecido. Este va a tener un retraso determinado y una duración establecida. Y cuando estos dos se junten, que eso ocurre en esta parte del punto E, vamos a tener que los dos se juntan y tenemos primero el de la rampa y después nuestro pulso. Rampa y pulso, rampa y pulso. ¿Y qué es lo que va a hacer esa parte del clipper que funciona como un recortador? Es decir, que solo se va a tomar en cuenta las variaciones de voltaje a partir de un cierto nivel, que aquí está en este punto. Es decir, que solo se va a tomar en cuenta estas partes de aquí arriba, que se pueden notar al final. Y de esta forma tendríamos una señal PAM de nuestro PWM, pero no necesitamos la señal de impulsos tipo PAM. Necesitamos nuestra señal original y para eso utilizamos un filtro pasabajos que nos va a ayudar a tener nuestra señal original. Para el control de potencia tenemos este tipo de circuito PWM. No reciben la señal como tal, pero se puede modular mediante este capacitor. Y así se pueden escoger si vamos a trabajar con un ciclo alto o un ciclo bajo. Entonces, aquí tenemos nuestro 555 que está siendo alimentado por las partes de el pin 4 y el pin 8. Y nuestra señal PWM va a salir por el pin 3. Vamos a utilizar también estos diodos y un capacitor. La frecuencia depende de este capacitor y esta resistencia, que en este caso es variable. Y este capacitor se utiliza para tener mayor claridad de la señal. Ahora si realizamos la simulación, vamos a tener aquí nuestra señal PWM. Ahora, esta podemos darnos cuenta que llega hasta 7 voltios en este caso. Podemos cambiar sus valores mediante nuestro circuito. Podemos darnos cuenta que se va ensanchando hasta llegar al máximo que es este. Y también podemos hacer el ciclo de trabajo más pequeño. Aquí tenemos un circuito que funciona con PWM para controlar la velocidad de estos dos motores. Aquí podemos
alimentarlo y nos podemos dar cuenta de que ambos motores tienen velocidades diferentes. Mediante ese potenciómetro podemos controlar la velocidad de este. Podemos disminuir su velocidad y también aumentarla. Y lo mismo para el otro motor. Disminuir y aumentar. Ahora, si nos damos cuenta y vemos un poco los LEDs que también están conectados al PWM, podemos darnos cuenta que llegan a titilar un poco, especialmente cuando se tiene un ciclo de trabajo bajo. Esto se debe al hecho de que está trabajando con PWM, donde se tienen partes en las que no se tiene energía y se tienen partes de subida donde se tiene energía, dependiendo de la frecuencia de nuestro circuito. Entonces, en este caso no se notaba al ojo humano, pero en cámara sí, así que si cambiamos de capacitor, por ejemplo aquí tenemos dos capacitores, uno de 0.1 microfaradios y uno de 10 microfaradios. Se va a notar la diferencia entre la frecuencia que... Realizando ya el cambio, ahorita estamos trabajando con el capacitor de 0.1 microfaradios. Si lo llegamos a alimentar, no vamos a notar un cambio como tal en la velocidad que puede llegar a tener, pero sí en la frecuencia, se podría decir. Vamos a darnos cuenta que ahora no se va a notar como titila este LED. Si se dan cuenta, ya no se llega a notar esa forma de titilar como la que se nota en este LED comparado con este. Este es el que está con 0.1 microfaradios y se está con el de 1 microfaradio. Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos por el de 10 microfaradios? Ahora si nos damos cuenta, ahora estamos trabajando con 10 microfaradios y se puede notar mucho más la forma en la que la frecuencia afecta a la fluidez del motor. En este caso podemos llegar a aumentarlo y llega a ser imperceptible, pero cuando trabajamos con velocidades más bajas podemos notar incluso cómo el motor se enciende y se apaga dependiendo de los ciclos de trabajo. Eso se debe a que está trabajando con una frecuencia muy baja.